Bendiciones, estimados colegas, facilitadores, amigos, participantes y demás personas que nos acompañan en esta bendecida comunidad de aprendizaje. Les saluda la doctorando Yoleida Santa Cruz, con intención de dar continuidad al ciclo de ponencias organizadas para ustedes desde la unidad curricular Razón epistémica y crisis de paradigma en la ciencia, cuya facilitadora es la doctora Luisaída García. En ese sentido, me permito iniciar mi disertación en relación a las formas de producción científica en la modernidad y en la contemporaneidad. De esta forma, podemos decir que la filosofía moderna es aquella que se desarrolla en Europa a partir del siglo XVII, unida esta a una serie de factores históricos que condicionan un cambio de mentalidad y supone una nueva forma de pensar, sobre todo en lo referente al ser humano. Entendido este ser humano ahora como un ser racional, autónomo y a su posición, sobre todo dentro de la naturaleza. De esta forma, se rompe así con la tradición medieval y con la anterior dependencia entre la razón y la fe, comenzando a gestarse las bases de la filosofía moderna, pasando de lo que es el teocentrismo al antropocentrismo, teniendo como punto de relevancia el ser humano, el hombre, ante un mundo abierto. De esta forma, a lo largo de aproximadamente 200 años, la filosofía moderna va a estar vinculada a diferentes corrientes. Entre ellas vamos a encontrar el racionalismo, cuyo representante fue René Descartes y Leibniz. Esta corriente afirma que la razón tiene un papel predominante y que es la fuente de todo conocimiento. Asimismo, el empirismo, que es una doctrina que defiende que toda fuente de conocimiento está en la experiencia y en la percepción. Es decir, que las ideas se generan a través de la experiencia sensorial. Los principales representantes del empirismo va a ser John Locke, Hume y Hobbes. Asimismo, el idealismo como corriente afirma que las ideas son más importantes que el resto de las cosas, que la realidad es un constructo de la mente y que las cosas existen si hay una mente que pueda pensarlas. Entre sus principales representantes tenemos a Kant y a Hegel. Al final, el final de la filosofía moderna llega en el siglo XIX, con el nacimiento del idealismo de Hegel y con la caída de Napoleón. A partir de este momento van a ser lo que se conoce como filosofía contemporánea, con corrientes diversas como el criticismo, el existencialismo, el positivismo, el historicismo, pragmatismo, estructuralismo y fenomenología. De esta manera, la filosofía contemporánea, aunque con corrientes diversas, terminan relacionándose entre sí. Una de esas principales corrientes la vamos a encontrar en el positivismo. Por supuesto, la filosofía contemporánea comienza con el positivismo de Comte y el materialismo histórico dialéctico de Marx en el siglo XIX. Dan inicio al pensamiento científico, es decir, este es considerado válido. De esta manera, el racionalismo y el cientificismo son características importantes del positivismo, que influyeron significativamente en la forma de hacer y de pensar ciencia. Asimismo, el materialismo dialéctico representado por Marx y Engels suponen que no eran los ideales los que ponían a una sociedad en el camino del progreso, sino que van a ser sus transformaciones materiales y económicas,
De esta forma, los cambios económicos y las transformaciones en los modelos productivos definirían el camino histórico que tomaría una sociedad. De igual forma, la fenomenología, que también adversa las ideas positivistas, cuyo representante es Husserl, proponía que era necesario repensar la construcción filosófica, alejándose de las convicciones cientificistas. Para Husserl, el conocimiento se produciría a partir de la forma en que la conciencia humana interpreta los fenómenos. Por lo tanto, en la fenomenología, el conocimiento sobre un determinado tema u objeto se construye a través de la interpretación, es decir, de una lectura que hace la conciencia humana. Otra corriente importante en este periodo es la hermenéutica y la teoría del significado. Aunque en el contexto de la interpretación, la hermenéutica es una característica importante de la filosofía contemporánea. De igual forma, interpreta y comprende el significado, la producción de significado o la semántica. La filosofía deja de pensar en los objetos o el conocimiento mismo y pasa a estudiar el lenguaje con el que se comparte el conocimiento. De esta forma, la filosofía contemporánea también tiene una fuerte cualidad nihilista, basado principalmente en los pensadores de Nietzsche. El nihilismo de Nietzsche influyó en la construcción del existencialismo y del postestructuralismo. El nihilismo afirma que no existe ningún tipo de certeza en la que se puede basar el conocimiento. Surge aquí la concepción de la muerte de Dios y la liberación del sujeto. En estos conceptos podemos observar que el ser humano ya no se rige por la moral, la cultura o la religión. Después de todo, en el nihilismo, ninguna de estas creencias pueden considerarse una certeza para seguir o sobre la que construir un conocimiento. Por otra parte, el existencialismo tiene como nombres importantes a Sartre. Por otra parte, el existencialismo tiene como representantes importantes a Jean-Paul Sartre, Albert Camus. En este tipo de pensamiento filosófico se declara la falta de sentido de la vida. Así, la vida no tendría mayor sentido. El individuo simplemente existe y le corresponde a él construir y orientar su existencia, construyendo su propia condición humana. Es importante aquí resaltar lo que es el papel de la teoría crítica, eh, que surge con base marxista y que la escuela de Frankfurt surgió de una lectura de los conceptos de Marx. Los pensadores de Frankfurt se opusieron al positivismo y a la ilustración, ya que consideraban que con el auge de los movimientos fascistas y nazis en Europa se había producido un severo retroceso social. En la escuela de Frankfurt vamos a encontrar eh, pensadores que desarrollaron la teoría crítica como Adorno, Horkheimer, cuya teoría crítica está orientada a la transformación social. Esta teoría no se planteó como un concepto neutral, que era común en las conceptualizaciones anteriores, sino que proponía un pensamiento crítico que provocaba el cambio. Es decir, que con la razón instrumental, la ciencia dejaría de ser un modelo de conocimiento y libertad y se convertiría en un medio para alcanzar el poder, volviéndose exploratoria y dominadora. Por último, el postestructuralismo
Eh, es una corriente de pensamiento filosófico que critica los fundamentos del estructuralismo, considerándolos deterministas y no teniendo en cuenta los contextos históricos. El máximo representante es Michel Foucault. Además de eso, consideran la realidad como una construcción social y subjetiva.